Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Abigail Romero Colunga, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En el marco de mi estancia 1 tengo el honor de presentar el diseño y sustento de mi proyecto de investigación titulado Prevalencia de obesidad en trabajadores de 35 a 56 años del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI y su asociación con el consumo de alimentos ultraprocesados y su frecuencia alimentaria diaria. Este proyecto se inserta estratégicamente en el área de servicios de alimentación con el objetivo de continuar mi desarrollo profesional. La ciencia médica actual define como una enfermedad crónica, neuroconductual y multifactorial a la obesidad, donde interactúan de forma compleja aspectos genéticos, ambientales y de estilos de vida, que condicionan una acumulación anormal, excesiva y disfuncional del tejido adiposo. Para su identificación, diagnostica en la población adulta los criterios de la Organización Mundial de la Salud y la ENSANUD utilizan un índice de masa corporal igual o superior a 30. La relevancia de estudiar este fenómeno radica en que la obesidad constituye el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2, dislipidemias, los trastornos osteoarticulares por estrés mecánico y neoplasias específicas como cáncer de próstata, cáncer de mama e hígado. La presencia de estas comorbilidades no solo disminuye la calidad de vida y productividad de las personas que la desarrollan, sino que además generan altos costos para el sistema de salud y para las familias que tienen algún integrante con estas patologías. Al identificar a las personas con sobrepeso u obesidad, nos permite predecir quiénes están en mayor riesgo de sufrir una muerte prematura, años de vida con discapacidad y otras enfermedades crónicas asociadas. Los indicadores más utilizados para identificar a personas con sobrepeso u obesidad son el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura. Nuestro país ha atravesado por una profunda transición nutricional, donde el patrón tradicional, basado en alimentos naturales, fue sustituido por un ambiente obesogénico, dominado por el consumo masivo de bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados de alta densidad energética. El desarrollo de esta patología responde a un ambiente fuertemente obesogénico, cuyas condiciones coinciden con el ambiente laboral. Los riesgos identificados por la evidencia epidemiológica son la inactividad física, el sedentarismo en el puesto de trabajo y conductas alimentarias nocivas como la ingesta de alimentos con alta densidad energética en grandes porciones, donde clasifican los productos ultraprocesados, el consumo generalizado de refrescos y bebidas azucaradas y una destructuración horaria que propicia la frecuente ingesta de alimentos entre comidas debido al estrés asistencial. Los efectos clínicos de este cambio dietético son devastadores y explican de forma molecular el desarrollo de la obesidad. El consumo de grasas trans, sodio y azúcares simples provoca una disfunción del tejido adiposo, conocida como inflamación de bajo grado. Esta condición genera una cascada inflamatoria sistémica de bajo grado que actúa como el motor biológico detrás de la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y la esteatosis hepática. La OMS nos recuerda que la obesidad no es solo un problema estético o de fuerza de voluntad, sino una enfermedad crónica y compleja caracterizada por la acumulación disfuncional de la grasa. A nivel global, la OMS identifica que
inactividad física laboral y el aumento de consumo de productos densos en energía son los motores de esta pandemia. Al aterrizar en el contexto de nuestro país, la ENSANUD evidencia en un entorno fuertemente obesogénico, donde resalta una cifra del 81% en los adultos mexicanos que presentan obesidad abdominal. Esta investigación une ambas perspectivas para demostrar cómo las jornadas extendidas, el sedentarismo técnico y el consumo de ultraprocesados en el Servicio de Medicina Nuclear del Centro Médico Nacional Siglo XXI no son conductas aisladas, sino la expresión clínica y directa de estos factores globales y nacionales dentro de un microambiente hospitalario específico. Para contextualizar el problema, debemos revisar nuestra realidad epidemiológica nacional. De acuerdo con los datos más recientes de la ENSANUD 2022, la prevalencia de obesidad en la población adulta mexicana es del 36.9%, con una alarmante prevalencia, como ya lo comentamos, del 81% en obesidad abdominal. Esta crisis de salud pública no es ajena a las instituciones sanitarias. La evidencia recolectada por Tirado Reyes del 2020 nos indica que más del 80% de los trabajadores de la salud en México presentan sobrepeso y obesidad. La ENSANUD nos revela que la prevalencia de obesidad abdominal, su perímetro de cintura, es mayor 80 centímetros en mujeres y 90 centímetros en hombres, siendo el principal predictor de riesgo cardiovascular en el adulto mexicano. Teniendo esto acondicionador, es demandante el análisis urgente de los factores de riesgo modificables dentro de sus propios entornos laborales. Planteamiento del problema. El Servicio de Medicina Nuclear del siglo XXI presenta un microambiente laboral de alta exigencia. El personal técnico, médico y de enfermería enfrenta turnos rotativos, altos niveles de estrés y severas restricciones físicas y de bioseguridad para introducir o preparar alimentos frescos en sus áreas de trabajo. La literatura científica mexicana, particularmente el estudio de Pimentel Araujo del 2021, nos dice que las condiciones laborales favorecen consumos de alimentos ultraprocesados. Estas limitantes de tiempo obligan al personal a omitir comidas, alterar sus horarios y consumir alimentos deprisa. La justificación científica es el impacto de los alimentos ultraprocesados. Este entorno hostil promueve una alarmante adopción de conductas alimentarias nocivas, caracterizadas por el consumo recurrente de alimentos ultraprocesados, como lo define Ortega Catarino. Estos productos son formulaciones industriales hiperpalatables, adicionadas con exceso de azúcares, sodio y grasas trans que tienen la capacidad biológica de alterar los neurocircuitos de recompensa. Desde el plano epidemiológico estricto, el metaanálisis global de Moradi, publicado en 2021, establece que los adultos con mayor consumo de ultraprocesados muestran un 39% más de riesgo de obesidad y que cada incremento del 10% en su gesta eleva dicho riesgo a un 8% de forma lineal. Aunque se conoce el impacto general de los alimentos ultraprocesados, no existen estudios locales previos que evalúan cuantitativamente cómo las barreras físicas y logísticas de un servicio de medicina nuclear en México condicionan la frecuencia de consumo y el desarrollo de la obesidad. Con este proyecto podemos tener un impacto potencial que va a generar una línea base para intervenciones nutricionales ocupacionales, sustentar políticas, contribuir a la prevención primaria de enfermedades crónico-degenerativas
degenerativos. Mi población objetivo y sus factores metabólicos está delimitada en el rango de los 35 a 56 años, una etapa biológica crítica. Estas edades ocurren un descenso fisiológico natural de metabolismo basal y una reducción de la masa muscular esquelética. Si a esto sumamos el comportamiento sedentario, el cual demuestra que un incremento del 6% de obesidad abdominal por cada hora de sedentarismo en el puesto de trabajo, confirmamos la vulnerabilidad del grupo. Por el contrario, la incorporación de actividad física regular actúa como un componente factor protector metabólico e inmunológico, reduciendo los riesgos asociados entre el 24% y el 35%, según reportan Aguirre Chávez y colaboradores en el 2024. Un factor central de esta investigación es la frecuencia alimentaria diaria. La destructuración de los horarios de comida y la baja cantidad de ingestas sólidas al día impactan negativamente la homeostasis energética. Asimismo, la revisión clínica de Data-Analysis en 2023 evidencia el mecanismo de la alimentación emocional, donde el estrés crónico del hospital activa ejes hormonales que incrementan la apetencia por alimentos hiperpalatables, como señalan Girón Domínguez y su equipo. Las enfermedades crónicas no transmisibles impactan severamente las edades productivas, por lo que transforman los centros de trabajo en entornos saludables es una prioridad inapelable. Para garantizar que este proyecto cuente con un sustento metodológico y clínico de la más alta confianza, estructuré un acervo bibliográfico de 18 fuentes que justifican cada una de las variables de mi proyecto, comenzando con la línea de base de la salud pública. Tenemos a Campos Neonato 2023, la cual sitúa la prevalencia nacional de México teniendo el 36.9% en obesidad y un 81% de obesidad abdominal. Estos criterios normativos me permiten justificar el uso de índice de masa corporal y la circunferencia de cintura como los predictores principales de riesgo cardiometabólico en la población trabajadora de México. Esta crisis de malnutrición por exceso se agudiza drásticamente cuando analizamos el personal sanitario. Para comprobarlo, incorporé la investigación local de Tirado Reyes et al. 2020, donde demuestra de forma local que más del 80% de los trabajadores de la salud en México presentan sobrepeso o obesidad, asociando el exceso de peso con una disminución en la autoestima. A nivel internacional, tenemos el protocolo bajo normas Prisma de Agualadun et al. 2024. Este protocolo internacional bajo normas justifica la urgencia global de analizar la malnutrición por exceso en el personal sanitario, vinculándola de forma directa con los turnos clínicos y el perfil profesional. Los alimentos ultraprocesados bajo el sistema de clasificación NOVA, que ha sido definido en el artículo de Ortega Catarino 2021, nos dice que son formulaciones industriales hiperpalatables diseñados para alterar los neurocircuitos de recompensa y promover sobreingesta. En el plano epidemiológico estricto, el metaanálisis de Moradi et al. Nos aporta la evidencia actual definitiva demostrando que un consumo elevado de ultraprocesados tenemos un aumento del 39% en riesgo de obesidad en adultos. Adicionalmente, calcula que por cada incremento del 10% en la ingesta de estos productos, el riesgo se eleva un 8%.
La revisión sistemática de Martín del Moral en nutrición hospitalaria confirma esta asociación directa con el 75% de los estudios analizados, atribuyéndolo a la alta densidad energética y el consumo de azúcares libres. Ahora bien, ¿por qué el personal de medicina nuclear del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI es especialmente vulnerable? Mi acervo responde esto mediante el estudio de Pimentel Araujo, quien identifica que los profesionales de la salud están expuestos a jornadas extensas o turnos rotativos, presentan un riesgo mayor de 5.5 veces de sobrepeso u obesidad. Esto ha sido analizado por Tapias Mieles y Ruiz en el entorno laboral hospitalario, donde nos dice que la salud condiciona la omisión de comidas saludables y el ayuno prolongado seguido de sobreingesta compensatoria. La revisión de Hernández Corona et al. Confirma que las presiones laborales en México condicionan conductas nocivas inmediatas como el comer deprisa o el consumo compensatorio de bebidas azucaradas, lo cual consolida la irregularidad horaria que Acevedo, Mariles y Delgado describen como un motor conductual de la ganancia ponderal de peso. Desde una perspectiva psicofisiológica, el estudio clínico de Canales et al. Nos explica cómo la hambre emocional detalla el estrés y la ansiedad activan estas respuestas neuroendocrinas que inducen la preferencia biológica por los alimentos hiperpalatables. Santos López de Silva nos dicen que modelos de regresión logística ajustados por covariables, edad, sexo, actividad física, nos ayudan a evaluar el consumo de alimentos mínimamente procesados como factor protector. Vázquez et al. Nos ayuda y valida el uso de cuestionarios de frecuencia de consumos de alimentos basados en el sistema NOVA para identificar patrones de ingesta y de ultraprocesados en poblaciones trabajadora. El estudio de Watt 2022 nos dice que el 6% de aumento en el riesgo de obesidad abdominal aumenta por cada hora extra de comportamiento sedentario en el trabajo. El estudio de Aguirre Chávez et al. 2024 nos dice que la actividad física nos ayuda a reducir la obesidad en un 24% y un 35% los riesgos metabólicos inflamatorios derivados de la obesidad, actuando directamente sobre el perfil de citocinas inflamatorias. Por su parte, Chávez Manzanara et al. Se posiciona como la primera guía mexicana de práctica clínica. Nos ayuda a la fundamentación de intervenciones nutricionales basados en evidencia científica. Y por último, Girón Domínguez et al. Nos ayuda con los entornos laborales saludables y control de enfermedades crónicas. Cómo la obesidad está presente en las etapas productivas del ser humano. Él abarca una población objetivo de 30 a 69 años. La viabilidad de este proyecto descansa sobre un pilar ético y normativo inquebrantable. De acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud, en materia de investigación, el estudio se clasifica como una investigación con riesgo mínimo, garantizando el uso estricto del consentimiento informado. En total cumplimiento tenemos la norma oficial mexicana número 012 que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud de los seres humanos. Criterio obligatorio de aprobación, dictaminación y registro previo del protocolo ante los comités de investigación y ética. El Código de Nuremberg, que nos dice el consentimiento voluntario
beneficio científico, evitación de sufrimiento innecesario y derecho a retirarse sin penalización. La Declaración de Helsinki es la primacía absoluta del bienestar, la salud y los derechos del trabajador por encima del interés de la investigación. El informe Belmont es de aplicación operativa rigurosa de los 3 principios bioéticos: respeto a las personas, autonomía, beneficencia y justicia distributiva. La Ley Federal de Protección de Datos Personales nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, anonimación de datos y almacenamiento cifrado. Para concluir, mis expectativas en el desarrollo de este proyecto son altas y claras. Busco generar evidencia científica local sólida y contextualizada dentro de mi servicio de trabajo, que logre demostrar cómo el entorno laboral hospitalario media las conductas alimentarias y el estado de nutrición de los trabajadores. Mi meta final, como futura licenciada en nutrición aplicada, es que este diagnóstico sirva de base para el diseño e implementación de intervenciones nutricionales, ocupacionales, mejorando la calidad de vida y el entorno alimentario del personal del Servicio de Medicina Nuclear. Agradezco profundamente su atención y quedo abierto a sus valiosas observaciones.